Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Bendiciones en esta tarde a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando en este hermoso día, como siempre, ¿verdad? Bien contenta, bien agradecida con el Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad que el Señor me ha dado de predicar su palabra, gloria a Dios. Y bueno, como todos los cristianos, ¿verdad? Ya reconocemos, ¿verdad? Que este es el día que hizo Jehová y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en su presencia, gloria a Dios. Y he preparado un tema muy hermoso el día de hoy, gloria a Dios, para que seamos bendecidos, ¿verdad? Es un tema que sobre todas las cosas, ¿verdad? Muy peculiar para todos y cada uno de los del pueblo del Señor. Es el tema de la armadura de Dios, gloria a Dios. Yo sé que lo hemos visto, lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender lo indispensable que es entender que tú y yo, que todos los cristianos en todo el mundo estamos en guerra, ¿verdad? Con el enemigo de nuestras almas. Pero gloria a Dios porque la palabra del Señor nos instruye, nos hace aprender, nos documenta, ¿verdad? Nos prepara, nos disciplina para entender que ante todas estas cosas, ¿qué quiere decir estas cosas? Todas las situaciones contrarias, no importa dónde estemos, no importa qué es lo que estemos haciendo, no importa, ¿verdad? Donde estemos en lo alto, en lo profundo, sobre todas las cosas, ¿verdad? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y yo creo que si nosotros podemos entender esta palabra de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, no vamos a tener ningún problema de vestir esta armadura que sobre todo es espiritual, ¿verdad? Para la guerra espiritual. Esta armadura que nos habla en el libro de los Efesios es para una guerra espiritual. Por eso es muy bueno que nos disciplinemos, que nos instruyamos, que nos documentemos, que nos preparemos y aprender, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Y para qué sirve esta armadura? ¿Para qué es el motivo? Dios, en su infinita misericordia, en su amor con que nos tiene, Él nunca nos va a dejar a la y se va. Siempre nos va a preparar para todas las cosas. Y es muy bueno entender esto, ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual con el enemigo, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, contra los demonios, contra todo aquello, ese ser que nos quiere rodear y quiere estar contra nosotros, ¿verdad? Para ganarnos, ¿qué? Ganarnos esa bendición de tener esa paz que Dios promete, ¿verdad? Que le dará a aquellos. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, ¿por qué? Porque en ti ha confiado. Eso es lo que el enemigo de nuestra alma nos quiere robar. Pero la palabra nos enseña claramente que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor dice en Efesios 6, capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fíjense bien lo que dice la palabra del Señor, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es Pablo hablándole a los efesios y diciéndole, hermanos, por favor, por lo que más quieran, sean fuertes, pero ¿en qué? En Cristo, en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno es fuerte en Cristo Jesús, uno se siente suficientemente fuerte para pelear contra aquello que nos está haciendo, ¿verdad? Que estemos en tribulación, aquello que nos quiere oprimir, aquello que nos quiere deprimir. Si nosotros nos fortalecemos en Jesús y entendemos que estas armas y esta armadura que fue descrita aquí en el libro de los Efesios por el apóstol Pablo,
y entendemos que esa es la arma que nos va a dar la victoria para todo aquello que enfrentemos, entonces nosotros vamos a entender que vamos a ser victoriosos en cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Amén. Y aquí, ¿por qué digo que esta armadura? Porque en esta armadura está reflejado todo lo que nosotros necesitamos tanto para defendernos, para estar como la defensiva, como para estar en la defensiva. Así es que estamos cubiertos completamente. Y luego dice la palabra del Señor, dice, fortaleceos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. Dice, vístete de toda la armadura de Dios. Es imposible que un cristiano que no se vista con toda la armadura de Dios esté todo el tiempo triunfando. Es imposible. Porque puede ser que te pongas tú simple y sencillamente, ¿verdad? El casco, o simple y sencillamente, ¿verdad? Que te pongas por decir así, la coraza de justicia, el cinto o el calzado, pero tiene que ser todo junto. Tiene que ser absolutamente todo junto, porque no podemos usar solamente una de las piezas, sino tiene que estar todo junto para que nosotros podamos estar bien listos para venir a nuestra propia defensa y para nuestra propia ofensa. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es algo que nosotros los cristianos debemos de entender. Toda circunstancia adversa alrededor de nosotros, toda cosa contraria que viene contra nosotros, no es sino simple y sencillamente las acechanzas del diablo. Son trampas del enemigo. Cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes enfermo, cuando tú te sientes desanimado, es simple y sencillamente que el enemigo de nuestras almas está poniendo pleito, está poniendo lucha para quitarte todo lo que Dios te ha dado. Entonces, nosotros debemos de entender contra quién es la lucha. No es contra Dios. Las cosas contrarias que vienen a nosotros no es porque Dios quiere que estemos sufriendo o no es porque Dios nos está castigando. La palabra nos dice claramente ahí en el libro de Santiago, que es uno de los libros que también me encanta, el de Efesios como Santiago, porque es cuando nosotros estamos viendo en un espejo lo que realmente Dios piensa de lo que es un cristiano. Dice Santiago que si alguno es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios, porque Dios no va a venir contra ti. Si Dios está contigo para darte la victoria, ¿cómo puede el hombre pensar que Dios está contra ti o que nos está castigando, como cuando andábamos, ¿verdad? Que no teníamos a Dios nosotros, que nuestros padres nos decían, Dios te va a castigar por esto y Dios te va a castigar por lo otro. Entonces uno viene al cristianismo y uno todavía piensa que Dios nos va a castigar cuando Dios ya nos hizo libre del castigo, cuando Dios ya borró nuestros pecados, nuestras faltas, con el sacrificio santo de su Hijo Santo, que Él fue el que pagó por nosotros. Entonces, tenemos que entender que las cosas contrarias que vienen a nuestra vida, tenemos que pelearlas y vencerlas, porque Dios está con nosotros, porque Jesús está con nosotros. Él no está contra nosotros, Él está con nosotros. Y la única manera que podemos entender esto es que entender y saber que las cosas contrarias que vienen en nuestra vida no son más que ataques de Satanás que nosotros debemos vencer cuando nosotros nos ponemos toda la armadura de Dios en nuestras vidas. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí nos está Dios explicando claramente de dónde vienen todas las cosas contra nuestras vidas. Cuando el enemigo quiere ponerte depresión, de estrés, problema tras problema en el trabajo, pleitos en el matrimonio, problemas con los hijos que andan en drogas y todo eso, tenemos que entender nosotros de quién vienen esas cosas, esas circunstancias adversas, esas acechanzas del diablo. Y la palabra se dice claramente, dice, no vamos a tener lucha contra carne y sangre. Tú no vas a poder vencer con tus propios esfuerzos, con tus propias peleas. La única manera que tú vas a poder vencer las situaciones adversas y las situaciones contrarias es cuando tú entiendas que primeramente vienen de parte del enemigo y tú tienes a Dios contigo para poder vencerle y tienes la armadura de Dios en ti
que es la que te va a proteger y es la misma que te va a ayudar a vencer al enemigo contra todas estas cosas. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese, qué tremendo. La palabra del Señor es tan hermosa. La palabra del Señor es tan explicada. La palabra del Señor nos trae a nosotros lo que realmente debemos de entender, de creer. Pero ¿qué es lo que nos falta a nosotros para que nosotros pudiésemos entender todas estas cosas al momento que se nos habla? Escudriñar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es tan explicada. Aquí nos está diciendo claramente el apóstol Pablo, ¿verdad? En esta carta dice, porque tú y yo no tenemos lucha contra carne y sangre. Esta es la lucha que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que entender que en todas estas cosas, en todos estos demonios que la Biblia nos habla que tenemos lucha, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice, fíjese bien, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué tremendo que nosotros podamos entender, ¿verdad? Contra quién es nuestra lucha. Y qué bueno que nosotros podamos entender que la palabra del Señor dice, y nos dice claramente ahí en Isaías, que nos dice, en Isaías 54 dice que ninguna arma, no importa quién haya hecho esta arma, que no importa cómo el enemigo la haya tratado de poner contra ti, no importa de qué manera lo haya hecho, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Amén. Y dice, nosotros tenemos el poder y la autoridad para reprender a toda aquella persona, me dice, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, dice, y nosotros tenemos el poder de condenar toda lengua, no importa de dónde venga, no importa qué lengua sea, no importa que si es de un humano o de un demonio, no importa, nosotros tenemos el poder y autoridad para condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. El Señor Jesús nos dijo claramente, ¿verdad? En los evangelios, dice que Él nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Y de quién está hablando cuando el Señor Jesucristo nos está diciendo serpientes y escorpiones? Claramente que está hablando de todas estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas, estos demonios que vienen contra nosotros con situaciones adversas. Contra ellos, dice que nos está dado poder para hollar, pisotear. ¿Quién de nosotros se puede atrever a pisotear una culebra o una víbora? ¿Quién de nosotros se puede atrever a pisotear a un cachorro de león? Nadie, porque nosotros solos, sin Dios, no podemos hacer nada, pero todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente que Él nos ha dado poder y autoridad para hollar, pisotear serpientes y escorpiones. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuál es toda fuerza del enemigo que Dios está hablando aquí? Precisamente estos potestades, estos gobernadores de tinieblas, estas huestes espirituales de maldad, que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos lucha contra ellos. Y el Señor Jesucristo ya nos dijo que Él nos había dado autoridad, poder sobre todas esos demonios, poder y autoridad contra todas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú tienes ese poder, ¿verdad? Y que nosotros, dice, Él lo dice claramente, dice, y fíjese bien, esto es lo que me encanta más de este poder y autoridad que Jesucristo nos ha dado a nosotros, la iglesia, a aquellos que estamos en Cristo Jesús, aquellos que entendemos la palabra y la ponemos por obra. Dice la palabra del Señor claramente, ¿verdad? Dice, te he dado poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones, dice, y sobre toda, no alguna fuerza, dice, sobre toda fuerza del enemigo, dice, y fíjate bien lo que está diciendo, y nada, absolutamente nada te va a dañar si tú te atreves a creer a esas palabras que Jesús ha dicho y te vistes de la palabra y te vistes de Jesús y te vistes de ese poder autoridad que Dios te ha dado. Y te pones la armadura de Dios para venir contra el enemigo, para derrotarlo contra
cualquier circunstancia adversa que el enemigo trate de poner contra ti. No importa qué sea la circunstancia que tú estés pasando. No importa cuál sea aquella dificultad en la cual el enemigo quiera poner contra ti para derrotarte, para hacerte sentir débil, para decirte, mira, ya Dios ya te dejó, estás triste, ya mira, es lo único que te pasa, ¿verdad? Por andar creyendo en Jesús, por andar creyendo en los aleluyas. No, nada de eso. Tú crees en Jesús y tú tienes todo poder y autoridad para reprender ese desánimo de tu vida, ese deseo de no hacer nada para Dios. Repréndelo en el nombre de Jesús y ponte a hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Habla la palabra del Señor. Ponte a orar, ponte a animarte, ponte a sentir ponte a hacer lo que antes al principio hacías y empieza a sentir ese deseo de alabar al Señor, de ir a la iglesia, de orar, de servirle, de hacer algo para Dios en la iglesia. Eso es lo que tienes que empezar a hacer. Y si tú puedes reprender y puedes creer que tú tienes poder y autoridad para venir contra esos demonios de desánimo en tu vida. Y eso es lo que lo estamos luchando simplemente contra el enemigo, ¿verdad? Contra esos pensamientos de desánimo, no son tuyos. Tú tienes que desecharlos en el nombre de Jesús. Tú tienes poder y autoridad para reprenderlos en el nombre de Jesús. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Pero fíjese bien en este consejo que nos da el apóstol Pablo a nosotros. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, toda. No nomás una parte de la armadura es la que te va a hacer vencer. Toda la armadura de Dios te va a mantener como una persona más que vencedor en cualquier circunstancia adversa y te va a llevar a ser una persona que va de triunfo en triunfo y victoria en victoria, así como lo dice la palabra del Señor. Dice, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Es cierto que van a venir situaciones adversas, es cierto que van a venir circunstancias adversas, es cierto que va a venir la enfermedad, es cierto que va a venir el problema, es cierto que va a venir el problema con los amigos, con las familias, es cierto que se van a venir todas esas cosas. Pero si nosotros creemos que la palabra del Señor es verdad y se cumple, y lo que el Señor Jesucristo, ese poder autoridad que nos dejó, y la tomamos con nosotros, y nosotros ponemos esa armadura de fe, de poder, de bendición para nuestras vidas, dice que nosotros vamos a poder resistir, y cuando venga el problema, y cuando venga la dificultad, Dios nos promete que si nosotros nos ponemos esa armadura, que vamos a estar firmes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. Tú no vas a estar derrotado cuando venga el problema y la dificultad. Tú no vas a estar renegando de Dios cuando venga el problema y la dificultad, cuando vengan las situaciones contrarias. Tú no vas a estar diciéndole a Dios que por qué te pasa a ti nomás de todas estas cosas, sino tú vas a entender que tú estás fuerte suficientemente para derrotar cualquier circunstancia adversa en tu vida. No importa que sea, no importa cuál es el problema, la dificultad. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tienes un hijo que anda en drogas y ya le has hablado y ya le has dicho y ya le has comentado que ya deje las drogas y que ya no puedes más y que vaya a la iglesia y tu hijo pues simplemente no te hace caso. Eso tú tienes que entender que es una circunstancia adversa. Es una circunstancia que tú tienes que resistir. Es una circunstancia en la cual tú tienes que hablar la palabra de Dios sobre tu hijo. Pero ¿cómo? En oración. Si ya tu hijo o tu hija que anda en drogas no te oye, tú tienes un arma muy grande, como lo es la oración. Y háblale a Dios por medio de la oración. Háblale de tu hijo o de tu hija que anda en drogas o de tu esposo. Háblale a Dios y dile, Señor, tú prometiste que si yo creía en ti, Señor, que si creía en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo yo y toda mi casa, Señor, yo lo creo. Alcanza a mi hijo, Señor. Mi hijo es bueno, mi hija es buena, Señor, tiene buen corazón. Eso le está pasando no es para él, porque son tus promesas las que lo alcanzan, Señor. Háblale de tu esposo, habla palabras sobre ellos y esa arma que el Señor te dio de la oración, porque también está aquí en la armadura. Al final dice que no dejemos de orar. Entonces,
esa arma también va a traer a tu hijo, pero tú te vas a poner en defensa, vas a empezar a derrotar toda arma del enemigo sobre ellos y tú vas a tener la victoria. No dejes que el enemigo se lleve a tus hijos y los pierda cada día más y se estén ellos metiéndose más en drogas y metiéndose más en problemas, en dificultades. Tú tienes el poder para derrotar todo eso. Si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Dice, por lo tanto, toma toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cuando está el problema y la dificultad. Ahí tú tienes que resistir cuando tú tienes toda la armadura de Dios en tu vida. Dice, y para que podáis resistir en el día malo, dice, y habiendo acabado todo, porque va a acabar. Las promesas de Dios es que el problema y la dificultad se tiene que terminar cuando tú eres una persona que sabes quién eres en Cristo Jesús y que te atreves a derrotar las circunstancias adversas con el poder de la palabra de Dios. Amén. Dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Dice, fíjese bien, aquí empieza a ver las piezas de lo que es la palabra de la armadura, los elementos que el Señor nos está dando a nosotros. Ya cuando tú eres identificado, cuando ya te identificas como un soldado de Dios, cuando ya te identificas y sabes contra quién tienes que luchar y terminar contra el problema, cuando te identificas, entonces tú tienes una identidad de soldado. Esa es nuestra identidad. El apóstol Pablo dijo claramente que tenemos luchas, que tenemos guerras, que tenemos una milicia que hacer contra el enemigo. Y cuando tú ya te identificas como una persona que lucha, pero ya tienes ganada aquella lucha, aquella guerra, tú ya la ganaste, pero ya te pusiste, al momento que tú te pones esa armadura y que empiezas a ponerte cada uno de esos elementos que son elementos de la armadura, al momento que tú ya te los empiezas a poner es porque tú estás seguro que vas a pelear, pero que vas a ganar. Esa es tu identidad. Un más que vencedor, un soldado más que vencedor en Cristo Jesús. Te la pones porque sabes que vas a pelear y vas a vencer. Amén. Dice, por lo tanto, tomar toda la mano de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos, dice, con la coraza de justicia. Fíjense, aquí empieza a hablar acerca de lo que realmente es la armadura. Dice, ¿qué son las partes en las cuales nosotros nos podemos identificar como una persona, como un soldado, ¿verdad? Al ponernos esa armadura. ¿Cuáles son las partes muy indispensables para nuestra vida, de guerra, que estamos dispuestos a venir? Dice, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Algunas otras versiones nos dicen, ¿verdad? Que aquí en el 14 dice, voy a leerla en esta versión. Dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. O sea, al momento que tú estás poniéndote el cinturón, que es tan indispensable para que las otras partes que tenemos de la armadura se afirmen en nuestra vida, porque el cinturón es el que va a afirmar no solamente la coraza, no solamente el cinturón te lo tienes que poner, pero ese mismo cinturón también está hecho para apretar y poner, ¿verdad?, en control la capa, ¿verdad?, que llevan los soldados romanos. Por eso es que Pablo está hablando, porque Pablo sabe de lo que te está hablando cuando te está hablando de la armadura de Dios. Pablo era un soldado romano, inclusive era un soldado de los que perseguían al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. En ese entonces eran los que arrastraba y mataba a los cristianos. Era un soldado, él sabía cómo estaba hecha una armadura. Pero él ahora en su conversión que tuvo en el cristianismo, que Jesucristo lo alcanzó y Jesucristo lo salvó, lo cambió, le dio una nueva identidad. Entonces él empezó a hablar acerca de lo que realmente era una armadura, de cómo él miraba lo que era la palabra de Dios. Él era un soldado que perseguía a la iglesia.
Y él por eso se identificaba claramente de que realmente esta armadura nos pertenece, esta armadura es un privilegio, esta armadura que nosotros tenemos es la única bendición, la única verdad que nosotros podemos tener para venir contra el enemigo. Amén. Y dice, estar firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, identificarnos con esa verdad. La verdad, hermano, la verdad es lo único que nosotros nos va a dar una alarma para vencer. El cinturón, eso es la verdad, lo único que va a mantener firme el resto de lo que la armadura representa, el resto de las partes de la armadura. La verdad. Nosotros conocemos la verdad, nosotros hablamos verdad. ¿Por qué hablamos verdad? Porque el enemigo siempre va a venir con sus mentiras a derrotarte. Y si tú no hablas una verdad para atacarlo o para defenderte, el enemigo te va a seguir atacando. Pero tú tienes que estar segura. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo es la vida. Tienes que estar bien completamente seguro en quién estás creyendo, en qué poder y en qué autoridad te estás basando para venir contra el enemigo, porque Jesucristo nos dijo claramente que nos da poder y autoridad. Él es la verdad y la palabra de Dios también la tenemos como verdad. La palabra del Señor dice claramente, ¿verdad? Que su palabra es la verdad. ¿Qué es la verdad? Algo que es inmutable, algo que no cambia, algo que no se mueve. Amén. En una ocasión, como todo el mundo, ¿verdad? Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Pero como todo el mundo también entendemos que Pilato dio la vuelta y se fue y no quiso saber. No quiso que Jesús le explicara qué era la verdad cuando Jesús dijo, yo soy la verdad. Pilato solamente se dio la vuelta y se fue. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos en estos tiempos. Tienen miedo de conocer la verdad, tienen miedo de ponerse la armadura, tienen miedo de enfrentar la verdad. Pero nosotros tenemos que entender que los únicos que tenemos la verdad somos nosotros, los cristianos, que tenemos a Jesús como la verdad, que tenemos la palabra de Dios como la verdad. La Biblia nos explica claramente. En Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es la verdad. Vamos ahí a Juan 17:17. Yo quiero que usted entienda claramente, ¿verdad? Si usted quiere ver realmente lo que dice la palabra y usted quiere estar seguro en qué es la verdad, usted es un más que vencedor en Cristo Jesús. Juan 17 nos dice claramente aquí, la palabra del Señor dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, ¿verdad? En oración. En el 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eso es cuando nosotros usamos palabra, cuando nosotros usamos la palabra de Dios en nuestra situación adversa, en nuestro problema, en nuestra dificultad. Esa palabra no va a volver vacía. Esa palabra va a ser con fruto y en abundancia y nos va a dar la victoria. Si hablamos nosotros, si aprendemos a hablar esa palabra en las circunstancias adversas, no creernos la mentira, no hablar mentira, sino hablar la palabra de Dios en nuestras vidas. Identifícate con la palabra del Señor. Habla la palabra de Dios. Habla las promesas de Dios en tu problema y en tu dificultad. Cíñete, ponte bien, amárrate bien tu vida, tu armadura con esa verdad. Dios es bueno y Dios siempre te quiere dar la victoria. Dios nos ha llamado más que vencedores, pero nosotros tenemos que estar disciplinados en lo que realmente es la verdad. Y así nosotros formar y nosotros hacer una vida sólida en la palabra de verdad. No importa que el enemigo venga y te haga una mentira, Dios te está poniendo esto, Dios te está poniendo otro, Dios te manda este problema, Dios te castiga. Tú le puedes decir, no, porque yo creo que Dios está conmigo en cualquier problema y en cualquier dificultad. Y tú vas a poder obtener la victoria en cada problema y en cada dificultad cuando sabes que Dios está contigo. Porque si Dios está contigo, nadie puede venir contra ti. Que Dios te bendiga en esta tarde y espero que la próxima semana también escuches la segunda parte de este tema tan interesante como es la armadura de Dios. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra iglesia cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618 para más información. Iglesia Cristiana Vino Nuevo.